con la reforma constitucional para la revocación de mandato del presidente de la República, aprobada en este Senado de la República, en su modificación al artículo 35, fracción 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quiero recordarles que en nuestra plataforma electoral está incluida la revocación de mandato, que fue Movimiento Ciudadano quien promovió y llevó a la Constitución de Jalisco desde 2016 este precepto, antes de que se modificara la Constitución que dio origen a la Ciudad de México. Deseo precisar esto para que no quepa ninguna duda de que Movimiento Ciudadano ha sido la fuerza electoral en este país que ha alentado la participación ciudadana a través de la democracia participativa y que hemos institucionalizado el procedimiento de participación real y no simulado, como lo ha llevado adelante el presidente de la República en decisiones tan trascendentes como la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y ya que estamos hablando del presidente de la República, Movimiento Ciudadano, de manera respetuosa, le exige que tenga respeto y el mínimo de consideraciones para los otros poderes de la Unión. La semana anterior, en arrebatos no propios de la dignidad con la que debe de ostentar la titularidad del Poder Ejecutivo, ofendió a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Insistentemente ha descalificado a órganos autónomos y en particular al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No calcula el peso específico que tienen sus palabras y olvida que el texto constitucional es el que orienta y da rumbo a la República a la que él protestó guardar y hacer guardar como ley máxima del país. El día de hoy, de manera artera, con mentiras, señaló a dos senadores de la República, manifestando que están en contra de la revocación de mandato y descalificando a quienes no piensan como él. Presidente Andrés Manuel López Obrador, recátese, asuma la responsabilidad que le confirió el pueblo de México con prudencia, con sensatez, con visión de futuro y visión de grandeza para nuestra patria. Y por otra parte, deje de decir mentiras. Nadie en Movimiento Ciudadano se opone a la democracia participativa, a la consulta popular. A lo que se opone, y en esto queremos subrayarlo, es al hecho de que en lugar
de revocación de mandato, el presidente de la República demagógicamente utilice esta reforma aprobada por todos nosotros como bandera y escudo para continuar diciendo mentiras. La revocación de mandato, que por cierto había solicitado fuera a petición del presidente de la República o de los integrantes de ambas cámaras, y que coincidiera con el día de la jornada electoral, modificaciones sustanciales que Movimiento Ciudadano impidió porque la reforma constitucional excluyó la coincidencia de la revocación con la jornada electoral de las elecciones intermedias. Y además dejó como facultad exclusiva de los ciudadanos la potestad de organizarse para requerirle al Instituto Nacional Electoral la revocación de mandato, que significa pérdida de confianza en el ejercicio del cargo de presidente de la República, y que le corresponde a 3% de la lista nominal, equivalente a un poco menos de 3 millones de ciudadanos mexicanos. Sin embargo, con el propósito de aturdir a la sociedad, él y una y otra vez dice que nosotros nos oponemos a que el pueblo de México pueda decidir si permanece o no el presidente de la República en su cargo. Y aquí queremos ser muy puntuales. Movimiento Ciudadano no está alentando ni promoviendo una reforma constitucional pensando en una persona, y mucho menos la legislación de carácter general que de manera precipitada Morena y sus partidos afines han querido aprobar en dictámenes elaborados sobre las rodillas, en el que, cumpliendo instrucciones del presidente, aprovechando la figura de revocación de mandato, desean servirle. Y es ahí donde se confunde el presidente de la República. El poder legislativo es uno de los 3 poderes de la Unión. Y aquí en este Senado actuamos con decoro y no estamos para servirle al presidente de la República. Estamos para servirle al pueblo de México. Y que le quede claro, si algunos senadores y diputados están para servirle al presidente, es su responsabilidad histórica. La ley que tendrá que aprobarse en términos de la Constitución es de carácter general, no está orientada al actual titular del Poder Ejecutivo, es indefinida en tiempo y en aplicación a quien ejerza la titularidad del Poder Ejecutivo del país. Pensar que es un ejercicio de vanidad personal, como en lo personal advierto que es la actitud arrogante del presidente de la República, es lastimar la dignidad de un pueblo y sobre todo, y también hay que subrayarlo, es ir en contra de los principios de austeridad que él ha tenido en el ámbito discursivo, pero no en el ejercicio cabal de la responsabilidad
constitucional que una reforma de esta magnitud llevaría adelante, porque provocar que sus simpatizantes lleven adelante una solicitud de firmas en una pregunta obsequiosa como la que le quiere formular la ley que estamos hoy indicando, implica un alto costo en la organización de un ejercicio que solo está llamado a realizarse en caso de que casi 3 millones de mexicanos solicitaran la revocación de mandato para retirar al titular del Poder Ejecutivo por no coincidir, y hay que especificarlo claramente, las razones por las cuales se invoca la pérdida de confianza. Presidente López Obrador, Movimiento Ciudadano le indica desde el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que no se confunda. Y lo más importante, que no intente confundir con mentiras, con engaños, con simulación, la aspiración egocéntrica que le caracteriza para significarse como un presidente de la República ratificado, cuando ese no es el espíritu de la reforma constitucional. Por eso, la gran discusión no es que se celebre o no el ejercicio de revocación de mandato, sino el sentido de la pregunta que de manera inconstitucional el titular del Poder Ejecutivo está alentando que pueda ser aprobada en la ley. Una legislación, por cierto, que desea de manera precipitada se haga en estas 2 semanas, cuando ustedes saben que faltan unos cuantos días para iniciar los trabajos de la 65ª legislatura, y que solamente lo quiere hacer como un acto de voluntad política personal para demostrar, como lo hizo en ciertas decisiones políticas administrativas, quién manda en el país. Y nosotros no queremos escatimarle la fuerza de su presidencia. Por el contrario, queremos que sea presidente de la República, que abandone la plaza pública, el atril sin el cual piensa que no puede gobernar, que entienda que hay tiempos de pre-campaña y de campaña que establece la legislación electoral, y tiempos y periodos de gobierno constitucional, que significa aplicarse a resolver los problemas del país que él lamentablemente ignora, como el problema grave de la pandemia, como el problema gravísimo de la inseguridad y como el problema de un crecimiento económico que permita mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Precisamente por ello, vamos a participar al inicio de la legislatura en la discusión y aprobación de la ley de revocación de mandato. Y les pedimos respetuosamente a los integrantes del grupo mayoritario y sus aliados que actúen con prudencia y sensatez y revisemos a fondo la pregunta, porque en caso de que no sea en los términos que la Constitución lo precisa, nos veremos obligados a convocar a los demás compañeros de otros grupos parlamentarios en términos de la Constitución, con el 33% de los integrantes del Senado o de la Cámara de Diputados, la acción de inconstitucional
correspondiente. El quid del asunto está en la pregunta. Y la pregunta es lo que tiene aturdido al presidente, porque eliminan pérdida de confianza y quieren hablar de continuidad. Por otra parte, queremos solicitarle al Instituto Nacional Electoral que no debe precipitarse en emitir los lineamientos, porque al INE no le toca legislar, le corresponde ser árbitro imparcial, discreto, ojalá no se notara, pero sí se sintiera, porque será el Congreso en la primera semana del periodo ordinario el que emita la legislación de revocación de mandato. Desde aquí le decimos al INE que no permitiremos que se extralimiten y sigan invadiendo atribuciones legislativas. Los formatos y los medios para la recopilación de firmas, hay tiempo suficiente para que se regulen de manera muy simple, pero en el INE les encanta legislar, cuando lo suyo es arbitrar, cuando su responsabilidad es hacerlo con profunda discreción, pero con gran eficacia, con gran sentido de responsabilidad. Por eso también desde aquí le decimos al presidente del Consejo General del INE, a Lorenzo Córdoba, que deje de pelear el protagonismo político con el presidente de la República. Además lo decimos con precisión. En septiembre se puede aprobar la ley que regula la revocación de mandato. Y en octubre pueden sacarse los formatos para que se empiecen a aplicar en noviembre y diciembre como lo establecen los artículos transitorios. Por eso, que el INE no se meta en este conflicto entre poderes, que además el INE entienda que su actividad va a ser revisar la autenticidad de las firmas, que su responsabilidad constitucional será emitir la convocatoria, y esto será en los primeros días de enero, porque así lo establece la ley. Si en caso de que se logren reunir el 3% de las firmas de ciudadanos y ciudadanas que desean retirar la confianza al titular del Poder Ejecutivo, en caso de que se llegasen a reunir, el INE tendrá que validar esas firmas y 20 días después de validarlas, si le toca eso en los primeros 15 días de diciembre, a partir del 15 de diciembre, 20 días después, sería 4 de enero, lanzar la convocatoria, para que 60 días después pudiera realizarse este ejercicio de participación democrática solicitada por el pueblo. Es muy importante que se registre esto. Así que a mis amigas y amigos de los medios de comunicación les pido que coadyuvemos a que la República empiece a tranquilizarse y le pidamos al INE que asuma su responsabilidad, que deje de lado su protagonismo, porque si no, pues caerán en los supuestos a los que se refiere el presidente de la República. Y nosotros no queremos acompañar al presidente de la República en una decisión que es a todas luces arbitraria. Pero si por el otro lado proceden de la misma manera, pues hay necesidad de poner orden en la casa.
con esa convicción asistimos hoy la diputada Fabiola Loya y su servidor como integrantes de la Comisión Permanente, acompañado durante todo este tiempo, y mucho lo agradezco, del senador Noé Castañón y de la diputada Adriana Medina. Por eso estamos resueltos a actuar. El compromiso del Movimiento Ciudadano es con México. El compromiso con Movimiento Ciudadano es con las nuevas generaciones, especialmente de mexicanos. Y en ese sentido habremos de actuar. La ley de revocación de mandato, que se escuche bien y que se oiga lejos, no es un instrumento electoral en favor del actual presidente de la República. Es un instrumento de servicio comunitario para que los ciudadanos en cualquier tiempo y con cualquier titular del Poder Ejecutivo puedan actuar cuando estén desde el poder incumpliendo con sus responsabilidades constitucionales. Muchas gracias.